pidamos al Señor de su revelación y sabiduría para poder entender y comprender lo que Él tiene preparado para el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Que seas tú obrando en cada corazón, Señor, conforme a lo que tú tienes preparado. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Cuando hablamos de la crítica, podemos preguntar, ¿es constructiva o destructiva? Hasta hace poco, en mi parecer, yo decía crítica es crítica, porque constructiva o destructiva, a la final es crítica. Pero estudiando bien esa palabra a la luz de la Biblia, dice la palabra crítica identifica la opinión, examen o juicio que se formula en relación con una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. Si es el emitir una opinión, entonces estamos criticando todo el tiempo, porque siempre estamos dando nuestra opinión sobre algo. Pero en el lenguaje cotidiano se conoce la crítica como reprobación, ataque o censura que se hace a una cosa, a una persona. Y a veces como que siempre estamos viendo es la parte negativa de las cosas. Entonces queremos emitir una opinión, pero si es algo negativo, decimos, no, ya está criticando. Pero según la definición, cuando emitimos una opinión, ya estamos usando la crítica. Porque el ser humano, la tendencia del ser humano es de poder expresar los sentimientos, las opiniones y pensamientos para influir en los demás. Es posible tener en cuenta los intereses de nuestro prójimo para poder ayudarnos. Y en ese momento estamos haciendo una crítica constructiva. Pero si por el contrario, lo que queremos es imponer nuestro punto de vista y menguar a la otra persona, entonces ahí estamos haciendo una crítica destructiva. Dígame más ahora el internet que la crítica es una acción desmedida y cotidiana, porque nos ofrece las redes sociales el poder expresar nuestra opinión sobre algo. Pero, ¿qué sucede? Ahorita hay algunos filtros donde se pueden rechazar ciertas frases sexistas o ciertas frases sobre algo incómodo. Pero ¿quién ve sobre la ortografía o quién hace referente sobre el no dañar a otra persona? Eso no se toma en cuenta. Entonces cuando vemos las redes sociales, las interminables comentarios de insultos, porque quieren ver entre dos rivales quién es el mejor, o el que quiera imponer su punto de vista en un tema específico. Y eso se ha vuelto algo desmedido. Pero tanta libertad es información infundada, sucia y prácticamente inútil. ¿Por qué? Porque a veces los comentarios son insultos, los comentarios no es nada agradable. Entonces podemos ver la opinión de mucha gente, pero de una forma negativa. Ahora, todo esto nos lleva a considerar, a la luz de la palabra, tres conceptos: juicio, prejuicio y perjuicio. Si habían escuchado de esos temas, ¿verdad? Cuando leía esto me acordaba mucho de una película que le gusta mucho a mi amada, Orgullo y Prejuicio. Entonces, ¿qué es el juicio? El juicio es el proceso o acto de evaluar hechos para formular una opinión o decisión. Entonces, conforme a este concepto, si estamos emitiendo una opinión, estamos emitiendo un juicio, y si estamos emitiendo un juicio, entonces estamos criticando. Ahora, la intencionalidad de la crítica es lo que lo va a convertir en forma positiva o de forma negativa. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a esto? Mateo 7, del 1 al 2, dice lo siguiente, estoy leyendo la traducción textual: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El apóstol Pablo también hace una referencia en Romanos 2, del 1 al 3, que dice lo siguiente: por lo cual era inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, porque en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo,
Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, hombre, que juzga a los que practican tales cosas y las hace, que tú escaparás al juicio de Dios? ¡Wow! Es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros examinando todo lo referente para emitir una opinión y establecer un juicio. Segundo, el prejuicio. Se refiere al juicio previo o idea preconcebido, a menudo negativa, formada sin evidencia suficiente. Juan, en el capítulo 7, versículo 24, nos dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Debemos hacer como hizo Pedro. En Hechos 10, del 34 al 35, dice lo siguiente: tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y hago un inciso acá. Cuando decimos acepción de personas es favoritismo. Entonces Dios no hace favoritismo. Somos nosotros los que hacemos favoritismo. Y a veces, cuando vemos que hay un negocio, y más lo referimos cuando el gobierno, cuando en un puesto político o en una empresa hay muchos familiares, ¿cómo decimos eso? Que hay nepotismo, el amiguismo, podemos decir. Pero eso lo aplicamos solamente al gobierno. Pero cuando tenemos un negocio familiar, ¿cómo son las relaciones? A veces son bien difíciles, peliagudas, diría yo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere poner su punto de vista, cada quien quiere poner su opinión, entonces vienen el desarme y el desastre de todas las críticas que se expresan de los unos para con los otros. Entonces viene el tercer concepto, que es perjuicio. Indica un daño, detrimento, pérdida, ya sea material, moral o económica. Hay una intencionalidad cuando nosotros queremos emitir una opinión. ¿Qué queremos hacer? ¿Ayudar o detractar? ¿Cuál es la intención que nosotros tenemos para compartir una información? ¿Ve? ¿Qué lo dicen por ahí? Que tratemos a otro como nos gusta que nos traten, y eso está en la palabra. Lucas 6:31 nos dice: y conforme deseáis que os hagan los hombres, hacedles del mismo modo. Más adelante, Lucas 6:37 dice lo siguiente: no juzguéis y de ningún modo seréis juzgados. No condenéis y de ningún modo seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¡Wow! Qué hermoso es esta palabra, ¿verdad? Pablo, en la primera carta tesalonicense, nos da una recomendación de cómo debemos tratarnos en la iglesia, y más cuando estamos como líderes. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 14 al 15. Hermanos, también os rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para los otros y para todos. Entonces, ¿qué debemos hacer? A los desordenados hay que llamarles la atención, hay que amonestarlos. A los que están desanimados, hay que animarlos para que sigan adelante. A los débiles hay que dedicarle tiempo. Pero con todo hay que ser pacientes. ¿Y cuántos somos pacientes realmente? Porque pensamos que la paciencia es algo que nos da el Señor para después gastarla. Y la paciencia se forja en medio de las circunstancias difíciles. Cuando viene una circunstancia difícil a tu vida, estás forjando la paciencia en cuanto a eso. Cuando viene algo parecido, ya tienes la paciencia para poder afrontarlo. Pero cuando viene algo nuevo, tienes que empezar
a forjar la paciencia en estas circunstancias. Vamos a hacerlo más práctico en estos tres términos: juicio, prejuicio y perjuicio. Cuando les muestro aquí y digo, esta es mi tacita, podemos emitir un juicio en cuanto a esto, ¿verdad? Y dice, wow, tremenda taza tiene el pastor. Los que me conocen, entonces viene el prejuicio. Los que me conocen saben que a mí me gusta el café. Entonces podemos decir, wow, tremenda taza, el pastor le gusta el café, eso debe estar hasta acá de café. El pastor toma bastante café. Ahora pueden preguntar a los de protocolo, cada vez que yo predico, lo que contiene esta tacita no es café, de Jamaica. Entonces que podemos tener una idea preconcebida y emitir un juicio erróneo. Entonces necesitamos saber realmente qué información vamos a compartir para no dañar la reputación de otra persona. Igual sucede en el internet. ¿Cuánta información nos llega ahorita por las redes sociales? ¿Y cuánta desinformación estamos compartiendo? Ahora, si usted no verifica la información que le llega, y ahorita hay mucha información que es fake, es decir, que es mentira. Si usted comparte esa información, si es verdad, está siendo propagador de verdad. Pero si es mentira, está propagando mentira. Entonces, ¿cuánta información ahora nos llega por el teléfono? Una cantidad. Opiniones. Y esto, y esto. Ajá, pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa información? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Cuál es la intención de nosotros al compartir esa información? Ahora, con todo esto que estamos hablando, entonces podemos definir lo que es la crítica constructiva y la crítica destructiva. La crítica constructiva es hacer justo juicio. El poder, ante poder hablar, pensar qué es lo que vamos a decir. ¿A cuánto le ha pasado que de repente están en una conversación y antes de que termine la otra persona de decirnos lo que nos está diciendo, estamos respondiendo? Y más si somos coléricos. Ya estamos respondiendo. ¿Pero qué nos dice la palabra? Que en esto pensad, ¿en qué? En lo que es verdadero, en que es lo bueno, en lo que es amable, en lo que es digno de confianza. Entonces debemos empezar a funcionar nuestro cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Porque a veces tenemos las cosas como en la punta de la lengua. Nos están hablando y estamos respondiendo. Y a veces sin pensar. Entonces podemos emitir un juicio erróneo. Entonces estamos haciendo una crítica que es destructiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la crítica constructiva? Ese justo juicio. El restaurar, el corregir con amor y edificar. ¿Será que cuando estamos emitiendo una opinión estamos buscando el bien para la otra persona? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Humildad, reconociendo la propia necesidad de gracia y que la otra persona también necesita la gracia. El enfoque, hay que evaluar las acciones a la luz de la palabra para ayudar, para corregir en amor. ¿Cómo lo estamos haciendo realmente? El apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 1 dice lo siguiente: hermano, aun si alguien fuera sorprendido en algún delito, vosotros los espirituales restaurad al tal con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y qué pasa cuando una persona comete un error? A veces se señala, se pisotea, y en vez de ayudarlo, a veces lo que estamos es enterrando. Pero ¿qué nos dice acá? Vosotros los espirituales, corregirlo, hay que restaurarlo. Pero ¿cómo estamos nosotros tratando a la otra persona que ha cometido un error? Entonces,
Cuando no hacemos crítica constructiva, entonces lo estamos haciendo en forma destructiva. Estamos expresando un juicio condenatorio. ¿Cuál sería el objetivo? Señalar defectos, menospreciar, condenar. La actitud con orgullo, superioridad moral, falta de amor, como dicen por ahí, como gallina mirando sal, por encima del hombro. Y dicen, no, es que ese mundano. Pero no estamos nosotros viviendo en este mundo. No somos de este mundo, somos extraterrestres espirituales, porque nuestra ciudadanía es celestial. Pero debemos dar evidencia de que somos ciudadanos del reino. Nuestras actitudes, nuestra forma de hablar. Entonces debemos evidenciar eso. ¿Y cuál sería el enfoque? Evaluar las acciones bajo nuestra propia opinión. Cuando estamos imponiendo nuestra propia opinión y menoscabando la opinión de otra persona, entonces estamos haciendo una crítica destructiva. ¿Y qué nos dice la palabra? Santiago, capítulo 4, del 11 al 12, dice lo siguiente. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzga la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Wow, palabras duras, ¿verdad? Entonces, con todo esto que resumimos, que somos unos criticones. Pero, ¿cuál es la intención de nuestra crítica? Tiene que ser constructiva. Tenemos que aplicar el justo juicio. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Necesitamos hacer cambio. ¿Qué es lo que ha venido compartiendo el apóstol desde que llegó de viaje? Todo tiene que ser con nuestra mente. Entonces, si no hay un cambio de mente, no hay un cambio de vida. Necesitamos hacer los cambios. Porque la palabra nos dice en Filipenses 1:6 que Él comenzó una buena obra. Y nos está perfeccionando día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Es decir, que nosotros también debemos ser partícipes de esa obra que comenzó el Señor en cada uno de nosotros en el momento que en Él creímos. Pero no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Porque no solamente qué tanto conocemos de la Biblia, sino qué tanto hacemos de ella. ¿Cuántos principios estamos nosotros ejecutando? Porque además también podemos considerar dos conceptos más. La murmuración y el chisme. ¿Qué es la murmuración? Se refiere a quejarse internamente o hablar en voz baja en contra de algo, de alguien e incluso de Dios. Cuando de repente te mandan a hacer algo y tú empiezas a refunfuñar, estás haciendo, pero ¿qué estás haciendo? Estás murmurando. Cuando emite una opinión a otra persona, pero calladito, sí. Mira, que nadie se entere. ¿Qué estás haciendo? Estás murmurando. Incluso hasta con Dios podemos murmurar. En Números 14:27 dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo esta congregación perversa murmurará contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. Wow. ¿Por qué? Porque cuando en esa época, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? El Señor lo había sacado de Egipto. ¿Y por qué estaban murmurando? Porque todos los días estaban comiendo maná. Oye, qué fastidio, maná todos los días. Allá en Egipto comíamos cebolla, allá en Egipto no sé qué. Ahora, y hoy día, ¿será que estamos murmurando? Sí, pues nos estamos quejando. A veces estamos más pendientes qué es lo que nos hace falta, qué es lo que no tenemos, a lo que el Señor nos está proveyendo día a día en nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque en Hechos 6:1 dice lo siguiente. En aquellos días,
multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Es decir, en el Antiguo Testamento estaban murmurando contra Dios. También murmuraron contra Moisés. Pero aquí en el Nuevo Testamento vemos que están murmurando contra la iglesia que se estaba levantando. Mira, oye, aquí mi ayuda no está llegando. Ve lo que está sucediendo, pero es un reclamo. Entonces, en vez de haber alabanza en nosotros, hay una quejabanza, pura queja. Y dice la palabra que debemos ser agradecidos. Y en algunas cosas, no dice en todo. Y es difícil el ser agradecido tanto en lo bueno y en lo malo, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando esa murmuración ya no se hace en privado, sino que la divulgas, entonces se convierte en chisme, implica divulgar información verdadera o falsa sobre otro para dañar su reputación, sembrar discordia o satisfacer curiosidad. Proverbios 16:28 nos dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso divide a los mejores amigos. Porque a veces espiritualizamos las cosas para el chisme. Dice, ay, te tengo un motivo de oración. Y le expresa todo lo que está sucediendo con esa persona. Ajá, pero ¿cuál es la intención de lo que estás expresando? ¿El buscar solución o el de ayudar? Vamos a orar, pero estás poniendo en evidencia problemas. Entonces, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? ¿El hacer la crítica constructiva o destructiva? ¿El hacer un justo juicio o un juicio condenatorio? Eso nos pone a pensar. Hasta el sol de hoy, como hemos sido criticones, chismosos, necesitamos hacer un cambio en nuestra mentalidad. El de poder ayudar a otros. El de cuidar qué información vamos a compartir. Porque a veces podemos ver algo que no es lo que es y podemos dañar la reputación de otra persona. Así lo hacía ahorita con la taza. Algo sencillo. ¿Ve? Pero cuando compartimos, y ahorita dime en internet, antes la gente tenía un diario y eso nadie lo veía. Ahorita el Facebook, el Instagram es el diario. Y alguno dice, me siento mal, lo publica. Tengo depre, lo publica. Yo publico, ya tengo depre, la de prepararme un cafecito. Pero ¿por qué tiene que escribir todas las cosas que te están sucediendo a la luz del mundo? Entonces es necesario ver con qué intencionalidad estamos emitiendo una información. Con qué intencionalidad estamos hablando con otra persona. ¿Le estamos ayudando? ¿Lo estamos detractando? ¿Estamos dañando su reputación? ¿O queremos nosotros solamente imponer nuestro punto de vista? Porque necesitamos vivir conforme a la luz, no conforme a la oscuridad. El apóstol Pablo en Filipenses nos da unas indicaciones. Filipenses 2, del 12 al 15. Dice, por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros no solo el querer, sino también el energizado a hacer. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que así irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser luminares? ¿Cuántos quieren mostrar el camino del Señor? Entonces, por favor, quiero que pongan, según Reina Valera, Filipenses 2, del 12 en adelante.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay personas que dicen, no, es que la salvación hay que cuidarla. No, aquí dice que ¿qué? Ocuparse. ¿Y qué es ocuparse de la salvación? En hacer lo que es correcto, en hacer lo que es justo, en cumplir los principios de la palabra. Eso es ocuparse de nuestra salvación. Dice, con temor y temblor. Es decir, una reverencia al Señor porque dice, Pablo le dice, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Sí, no tenemos que hacer las cosas porque nos ve nuestro líder. Estamos haciendo bien las cosas porque nos está viendo el Señor. Podemos sentirnos solos, que nadie nos está viendo, pero el Señor siempre nos ve. Porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que al Señor lo estamos engañando. Siguiente versículo, por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No solamente decir, ay, que yo quiero hacer algo. Necesitamos hacerlo, porque es el Señor que pone eso en nosotros. No solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Siguiente. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Sin estar quejándote, sin estar formando brollo. Porque dice Pablo en Colosenses que todas las cosas las hagamos como para el Señor. Siguiente versículo. Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es ser irreprensible? Que nadie tenga nada malo que decir de ti. Wow. Tremenda responsabilidad tenemos nosotros como creyentes. El poder ser luz en medio de la oscuridad. Porque nos dice la palabra, debemos ser luz. Pero para mostrar el camino. No para ser un reflector y escandilar a la gente. Porque a veces queremos caer a bibliazo a la gente. Es que la palabra dice y raca. Pero como dice Pablo, decimos cosas, pero no estamos haciendo lo que decimos. Entonces no hay congruencia. Entonces estamos escandilando. No estamos mostrando el camino. La mejor forma de mostrar el camino es que nosotros haciendo el bien, haciendo lo correcto, haciendo lo que dice la palabra. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo está el mundo ahorita? En decadencia. Y algunos estamos orando por la paz y estamos orando porque todo se mejore. Pero ¿qué dice la palabra? Que en los posteriores días todo será de mal en peor. En la llegada del Señor, en la víspera de la llegada del Señor, todo va a ser peor. Viento de guerra, pestes, calamidades. ¿Lo estamos viendo? Sí. Entonces, la antesala de la llegada del Señor no es todo paz y amor. Porque la paz que está diciendo es las relaciones armoniosas, no es la tranquilidad. La paz con Dios y la paz de Dios. La paz de Dios es nosotros poder retornarnos al Señor, volvernos al Señor. Porque cuando no conocíamos al Señor estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando le hemos recibido como único suficiente Salvador, ha sido restaurada esa comunión. Entonces tenemos la paz con Él. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestra relación armoniosa, primeramente con Él y con todas las personas que nos rodean. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Necesitamos ser esa luz en medio de la oscuridad. Somos también la sal del mundo. Cuando una comida tiene poca sal, no gusta mucho. Y si tiene mucho, repugna. Entonces, no podemos ser repugnantes con la palabra. Necesitamos mostrar el camino. Necesitamos mostrar la sazón que ha puesto el Señor en nuestra vida, pues no somos nosotros, sino el Señor que mora en nosotros. Que podamos ser embajadores de Cristo a donde quiera que vayamos.
pero debemos evidenciarlo. No solamente decirlo, sino vivirlo. Porque hay una contraparte. Están las personas que todavía no creen en el Señor, o aquellos que dicen ser cristianos y sus acciones distan de la fe que profesan. Cuando leemos Romanos 1:21, dice lo siguiente: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracia, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, fue endurecido. El Señor dice: mira, aquí está. Pero si no quieres seguir el camino, te entrego a tu mente. Te entrego a tus pensamientos. Porque eres tú el que decide. Hace tiempo la pastora Georgina habló del GPS. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Quién ha usado el GPS cuando está manejando? Ajá. Y cuando te equivocas, si el GPS dice a la derecha y tú te vas a la izquierda, ¿es culpa del GPS? Y entonces a veces le queremos echar la culpa al Señor. Nos está indicando cuál es el camino y queremos hacer nuestro propio camino. Entonces necesitamos ser luminares, no portadores de la oscuridad. Más adelante, en los versículos 28 a 32, dice lo siguiente, de ese capítulo 1. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer lo que es impropio, atestado de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendiendo el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. ¡Wow! Palabras fuertes, ¿verdad? Entonces, es nuestra decisión cómo vamos a emitir juicio. Es nuestra decisión cómo vamos a vivir. Si somos portadores de luz o somos portadores de oscuridad. Si somos evidencia de que ya no somos nosotros, sino Jesús que mora en nosotros, o es nuestra antigua forma de vivir que todavía permanece en nosotros. Porque es sencillo. Cristianos es sencillo, no es fácil. Sencillo porque todas las cosas que nos demanda el Señor son posibles hacerlas. No es fácil porque es el complejo, el despojarse de esa vieja mentalidad, el despojarse de ese viejo hombre y de revestirse del nuevo, no se hace de la noche a la mañana. Por eso el Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros cuando en Él creímos. Y día a día Él nos está perfeccionando. Entonces debemos ser nosotros partícipes de ese trabajo y hacer de nosotros una mejor versión cada día. Que cada día nos estemos actualizando, de que cada día nos parezcamos al Rey de Gloria. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor? Hasta todo lo que hemos hablado ahorita, lo habíamos escuchado, pero no lo habíamos vivido. De repente esto nos expuso y dice, wow, qué criticones y chismosos somos. Pero necesitamos empezar a marcar la diferencia. A no ser uno más del montón. A empezar a hacer lo correcto, lo justo. Que nos puedan señalar de santo. Que nos puedan señalar de justo. Que nos puedan señalar de que somos embajadores de Cristo. Porque estamos mostrando el camino, la salvación de Cristo nuestro Salvador. ¿Cuántos quieren hacer eso? Póngase sobre sus pies, hermano. De que esta mañana puede usted salir, no convencido, sino con la plena convicción de que usted, si ha recibido al Señor en su corazón,
usted es un hijo de Dios. De que usted pueda trabajar cada día para convertirse en ese embajador de Cristo. De que esa buena obra que Él comenzó a hacer se vaya perfeccionando día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque no alcanzamos una cúspide. Todos los días debemos estar mejorando. Todos los días debemos mostrar al mundo que hemos muerto a nuestro viejo hombre y a que ahora Cristo es el que mora en nosotros. Porque dice, ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Pero que no solamente lo digamos, sino que también lo vivamos. Así que alce una mano al cielo, incline su rostro, ponga la otra mano en su corazón y deja que el Espíritu Santo ministre su corazón. Deja que sea Él que le redarguya en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su mente, que todo pensamiento, sentimiento que sea contrario a Él, usted lo pueda colocar delante de sus pies. Que si estas palabras lo expuso, de que era un criticón, de que era un chismoso, que usted pueda pedir perdón al Señor y empezar a hacer justo juicio. De tener una excelente intencionalidad con las cosas que decimos y hacemos. Que cada día podamos demostrar que somos sus hijos, que Él mora en nosotros y nos ha mandado a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que día a día estás haciendo en nosotros. Gracias, Padre, porque redarguye nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos muestra todas las cosas que hay que deponer, todas las cosas que hay que vestirnos, lo cual hay que vestirnos y tú puedas seguir obrando esa perfecta obra en cada uno de nosotros. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.